Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Ya saludó al que tiene a su lado? Dígale, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. Dele una sonrisa, hermano. Dele una sonrisa como familia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. En verdad que el cristiano, cuando en la mañana se dispone de venir a la iglesia, debería estar con gozo, con alegría, como decía el salmista, y es algo que a mí me encanta siempre repetir. El salmista decía, yo me alegré con los que decían. ¿Qué dice, iglesia? ¿Se alegra usted? Mis amables hermanos, vamos a entrar en este estudio de los Salmos, que de hecho estamos llevando todos los domingos, y hoy nos corresponde el Salmo 13. Vámonos todos al Salmo 13. Cuando usted lo encuentre, contéstenos con un amén. También aparece en nuestras pantallas el Salmo 13. Es uno de los salmos cortos, solamente tiene 6 versículos. Así es que cuando usted esté listo, díganos un amén y lo leemos todos. ¿Lo tienen todos o están esperando las pantallas? Salmos 13. El libro de los Salmos, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Para aquellos que andan buscando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Leamos todos juntos Salmo capítulo 13. Dice su palabra así. ¿Hasta cuándo, Jehová, me darás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oramos. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por venir a tu casa, el lugar donde adoramos juntos como iglesia tu nombre, el lugar donde como un cuerpo somos edificados con tu palabra. Permítenos atesorar tu palabra como lo más hermoso, lo más lindo, como ese pan que sacia nuestra hambre. Es en tu nombre poderoso que damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El tema de esta tarde es el Dios que nunca nos deja. El Dios que nunca nos deja. En el boletín están las divisiones estructuradas del Salmo. Si usted le presta atención, es un estudio básico para que cuando usted llegue a casa o cuando uno de estos días entre semana usted diga, voy a ser edificado con este salmo que aprendimos y que estudiamos el domingo, y ahí usted se puede guiar a través de ese pequeña guía. Versículo clave del Salmo, versículo 5. Así que usted lo tiene también ahí como una muy buena guía. El Dios que nunca nos deja. Hermanos, cuando abrimos el Salmo 13, nos encontramos frente a un espejo del alma humana en lucha con el silencio de Dios. En lucha con el silencio de Dios. Este salmo no es simplemente una oración antigua del rey David
sino más bien es la voz de cada creyente que más de alguna vez ha dicho, ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? El Salmo comienza con 4 preguntas cargadas de angustia. Si usted le prestó atención al Salmo mientras lo leíamos, él dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Este no es un simple lamento, como pudieran algunos considerar, sino más bien una crisis espiritual. La experiencia de sentir que Dios está oculto, creo que todos más de alguna vez la hemos experimentado. Creo que todos más de alguna vez la hemos tenido. Creo que todos más de alguna vez nos hemos parado o hemos terminado en el piso preguntándonos dónde está Dios. Debido a, qué sé yo, tantas cosas, momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de pleitos familiares, momentos de pérdida de trabajo y que usted por A razón siente que el mundo se le terminó y se encuentra sin fuerza, sin salida, y yo creo que más de alguna vez usted se ha dicho, ¿dónde estás tú, Dios? El mensaje aquí es que se nos muestra que la fe no elimina el sufrimiento en la vida del creyente. Ni tampoco lo maquilla, como usualmente hace el mundo en general. Venga a Cristo y verá cómo las cosas van a cambiar. No, dice la palabra que usted y yo, como creyentes, seremos probados como el oro fino o refinado, o el oro que se saca en bruto, pero que es pulido, tiene un proceso. Al contrario, lo que hace es que expone ante Dios, nos expone ante Dios con total sinceridad. Es decir, se lo simplifico de esta forma: usted y yo ante los ojos de Dios estamos al desnudo, no hay nada que podamos ocultar. ¿Cuántos me siguen? No hay nada que podamos ocultar. Pero lo más profundo de este salmo no está solo en la angustia que el salmista presenta, sino en la transformación que ocurre en el trayecto del salmo. Lo vamos a ver. En el corazón del salmista, el texto se mueve de la ausencia percibida de Dios, del versículo 1 al 2, luego pasa a la oración suplicante del versículo 3 y 4, y finalmente, me encanta esto, es el descanso en la misericordia divina de Dios, versículos 5 y 6. Ahí usted tiene el sermón ya. Ahí usted tiene el mensaje. Si usted le presta atención a las divisiones que tiene en el boletín, se da cuenta que de esa forma está dividido el salmo. Fácil para entenderlo y aprender de ello. Aquí hay una verdad poderosa en este salmo. El silencio de Dios no es abandono, sino una escuela de fe. Hermanos, ¿qué implica fe o qué significa fe? La certeza, ¿verdad? O si lo simplificamos, la seguridad de que lo que creemos está hecho. ¿Me siguen? De lo que creemos, de lo que tenemos esa convicción, es un hecho real. Esa es escuela de fe. Dios a veces calla para enseñarnos a depender no de lo que sentimos, escuche bien, no de lo que yo siento, sino de lo que Él ha prometido para su vida. Me siento angustiado en este momento, pero mi esperanza,
Me produce gozo porque creo en sus promesas. Creo en su palabra. Y sé y estoy consciente que su palabra es verdad. Y que sus promesas son verdad porque Él es el Dios soberano. Si lo analizamos con cuidado, este salmo revela un proceso espiritual profundo. Primero, el creyente, encontramos aquí en el salmista, encontramos al creyente que se hunde en la oscuridad de la duda. Dios, ¿dónde estás tú? Luego este creyente clama con lágrimas por la intervención divina debido a cierta circunstancia que está pasando. Les recuerdo el contexto de estos salmos. En el contexto de estos salmos es que hemos enseñado que David está siendo perseguido por enemigos, incluyendo su hijo Absalón, su propio hijo. Entonces su angustia va más allá de un simple dolor. Su angustia está marcada por una traición de su propia sangre. Entonces su angustia es más grande. Y no solo eso, tiene gran multitud de en su contra, porque su hijo se los ha arrastrado y los ha llevado. Pero finalmente, en este proceso, se levanta con confianza renovada. Esto significa que el lamento no es señal de incredulidad, sino el camino hacia una fe más sólida del creyente. El creyente que pregunta ¿hasta cuándo? Hablo del creyente, del Hijo de Dios. No está diciendo que Dios no existe. No está rechazando a Dios, sino más bien está aferrándose a Él, a la única esperanza en medio de la confusión, en medio de la prueba, en medio de la angustia. Está diciendo, tú eres el único Dios. ¿Hasta cuándo me tendrás aquí? Hermanos, ¿cuántos aquí han sentido alguna vez el silencio de Dios? En una enfermedad que no sana, en un matrimonio que se enfría cada día, en una necesidad económica que no mejora, o en una oración que lleva años sin respuesta. Bueno, este salmo nos enseña que la fe no niega esa realidad. Es una realidad que la vamos a experimentar en carne propia, que la vamos a sufrir, pero que vamos a saber transformar nuestra vida espiritual de angustia a una fe que a pesar de exalta al Señor todos los días. Adora al Señor todos los días. Y entonces, en esta trayectoria que el salmista nos presenta, termina él con el versículo clave de este salmo. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. De hecho, el salmista no dice, mas cuando yo vea la respuesta, confiaré. No dice eso el salmista, ¿verdad? Él dice, yo he confiado en tu misericordia. Es decir, él está enmarcando en algo que ya hizo. Él está anclado en algo que ya hizo. Yo confié en ti, en tu misericordia. Sino más bien, él dice, yo ya confié. Aunque todavía no veo nada, yo creo en tus promesas. Aunque el mundo esté en contra, aunque el mundo esté todo echado sobre mí, yo creo que tú ya me sacaste de este momento difícil. Yo lo creo, eso es lo que dice el salmista. Descansar en la misericordia de Dios,
aun cuando todo lo demás grita lo contrario, hermanos, es solamente una característica de un creyente. Una característica de un creyente. Así que este salmo nos confronta con una pregunta práctica. ¿Vivimos nuestra fe solo cuando vemos a Dios actuar? ¿O seguimos confiando en Él, aunque parezca callar? Vuelvo y lo repito. ¿Vivimos nuestra fe solo cuando vemos a Dios actuar? ¿O seguimos confiando en cuando Él parece callar? Se lo dejo ahí. Iglesia, pocos salmos reflejan con tanta transparencia el dolor del alma como el Salmo 13. Aquí encontramos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y sabe quién dio testimonio de esas palabras? De ese corazón, de ese hombre. El mismo Dios. Que David era conforme a su corazón. Yo encuentro a dos hombres en los cuales Dios mismo dio testimonio de ellos. Dos hombres. David y Job. Nada más. Obviamente Cristo Jesús su hijo, pero estamos hablando que Él es su hijo. Pero hay dos hombres aquí. David, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo, perfecto y que temeroso? Y de David dice que tenía su corazón conforme al de él. ¿Falló David? Claro que falló. ¿Acaso no falló cuando vio a la mujer de Urías? ¿Sabe qué implica esto? Aprendamos a amar a nuestros hermanos a pesar de. Porque probablemente Dios esté viendo también tu corazón conforme a su corazón, porque de hecho así es. Es más, dice su palabra clara, que tú y yo tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿Dice eso su palabra? Entonces, mire al hermano que tiene a su lado. Mírelo, no le tenga pena. Probablemente más de alguno a usted no le cae bien. Pero si ese hombre y esa mujer ha sido lavado con la sangre del Cordero, él tiene la mente de Cristo y su corazón es como el de Cristo Jesús. Así que le guste o no le guste, tiene que amarlo. Esto golpea duro a nuestro ego, ¿verdad? Pastor, es que usted no sabe cómo esta hermana y cómo este hermano habla de mí. Gloria a Dios porque te lo ha puesto ahí para que tú cambies, no para que Él cambie. Me encanta repetir esto, y es que al final Dios pone personas difíciles a nuestro lado, no para que nosotros oremos para que ellos cambien, sino para que le pidamos paciencia a Dios por nosotros mismos. Ok, hermanos que dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Verdad? Quiero paciencia ya. Entonces, hermanos, pocos salmos reflejan con tanta transparencia el dolor del alma como el Salmo 13. Aquí encontramos a David, el hombre conforme al corazón de Dios, clamando como si Dios se hubiese olvidado para siempre de él. Mire, 4 veces repite la misma pregunta desgarradora en solo 6 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová? Versículos 1 y 2. Este no es un cuestionamiento incrédulo de un ateo.
De hecho, a mí me encanta más decir el necio, porque de hecho es como lo describe la palabra. La palabra no dice el ateo en su corazón no hay Dios. La palabra dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Sabe por qué? Porque en lo más profundo del corazón de cualquier persona que se diga negar al Dios que creó todo, sabe que hay un ser superior externo a él que lo ha creado y que ha creado todas las cosas. Si no, mire cómo terminan todos estos. Terminan al final aceptando que hay un ser superior que hizo todas las cosas. Entonces, este no es un mero cuestionamiento de un incrédulo que duda de la existencia de Dios, sino del clamor de un creyente que sabe que Dios existe, pero lucha con el silencio de Dios. Jesús estaba en la cruz del Calvario y hay unas palabras desgarradoras de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Yo creo que usted se acordará de ellas. Cuando Jesús gritó colgado del madero: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios, el creador del cielo y la tierra, el que hizo todo, por quien existimos, quien formó de la nada todo lo que usted puede ver, quien del polvo lo formó a usted y me formó a mí, está diciendo: ¿por qué me has abandonado? Y es que Jesús tenía que experimentar el abandono para que tú y yo tuviéramos su abrazo siempre, a cada momento, a cada instante, en los momentos difíciles. De hecho, simplifiquemos más el tema. Cristo Jesús y el Padre envían al Espíritu Santo para que ahora more en nosotros. Es decir, tú y yo no estamos solos ningún minuto, ni un segundo. Él está siempre a tu lado. Él está dentro de ti. Él mora en ti. Dice su palabra que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice eso, ¿verdad? Él mora en nosotros. Entonces, hermanos, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo mora en tu corazón. Y Él, si usted le presta atención, si usted le da ese momento en el cual Él lo va a guiar, usted sentirá el gozo en eso. Nadie va a entender esto. El mundo puede cuestionarnos y decir: ¿cómo es posible que esta gente en momentos difíciles digan que tiene gozo? Es que no lo van a entender a menos que el Espíritu Santo se los muestre o los guíe. Porque dice su palabra que esto ha de entenderse espiritualmente. Para ellos es locura, para nosotros es gozo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Avanzando con este tema. Este salmo no termina con la desesperación, sino con un canto de confianza de David. David comienza clamando con lágrimas en el versículo 1 y 2. Y al final del salmo termina con gozo, cantando con gozo. Este es el movimiento glorioso de la fe, del lamento a la alabanza, de la duda a la confianza, del dolor a la esperanza. Si usted le presta atención, la diferencia entre este salmo y el Salmo 12 que vimos el domingo pasado, es que el Salmo 12 comienza con ese dolor en el corazón, pidiendo a Dios, y termina de la misma forma.
hablando de todos los enemigos que se habían levantado en contra de él. El Salmo 13 comienza con ese corazón angustiado, pero termina con gozo diferente. Termina diferente. Comienza con una línea ascendente. Comienza clamando y termina alabando al Señor. Y el mensaje central de este salmo es claro: Dios nunca nos deja, aunque a veces parezca distante. Él siempre permanece fiel para con sus hijos. Punto número 1, versículo 1 y 2. El clamor que siente, se siente olvidada. David inicia con un lamento cargado de repetición. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 declaraciones del salmista que demuestran y que lo que hace el salmista es ponernos el espejo de lo que tú y yo somos. Te explico esto. En la teología bíblica, las repeticiones en los textos, como en este Salmo 13, donde se repite hasta cuándo 4 veces en los versículos 1 y 2, se conoce principalmente bajo el concepto de paralelismo y recurso retórico. Te lo explico. En la poesía hebrea, ahora mismo, usted y yo los domingos estamos estudiando los cantos, ¿verdad? Del gran cantor, de los salmistas. Estamos estudiando el himnario de los hebreos. Las poesías, las alabanzas. Entonces, en la poesía hebrea, la repetición de ideas, frases o palabras es un recurso literario y llamado paralelismo. Puede ser un sinónimo que repite la misma idea con palabras distintas, según usted lo encuentra en Salmo 19:1, donde encontrará un ejemplo. También antitético, se repite con contrastes, como le expresa el Proverbio capítulo 10, versículo 1. Y también sintético. ¿Qué significa esto? Que amplía o desarrolla la idea anterior bajo un concepto, como lo dice Salmo 23, del 1 al 3. Y en el Salmo 3 específicamente, el hasta cuándo funciona como ese paralelismo enfático, subrayando básicamente la intensidad del sufrimiento. Esto, en la teología, es conocido como anáfora, muy diferente a una metáfora. Cuando la repetición ocurre al inicio de los versos o de varios versos, o frases, como el Salmo 13, se le llama anáfora. Este recurso literario es usado para dar fuerza emocional, para generar ritmo y dejar grabado una idea en la mente del lector como también del oyente. Entonces el salmista lo que está haciendo aquí es enfatizando lo que él está diciendo para que los demás no caigan o su fe crezca a pesar de los momentos difíciles. Él está usando una repetición para que tú y yo entendamos, iglesia. ¿Cuántos de aquí tenemos niños pequeños? Bastante, ¿verdad? Una iglesia que está creciendo con niños. El niño, para que llegue a captar algo, hay que repetírselo varias veces. ¿Sí o no?
No solo los niños, también usted y yo. Hay que repetírselos varias veces. De hecho, ¿sabe cómo lo dijo el apóstol Pablo? A mí no me es molesto repetiros estas cosas siempre. Porque como hombres, como creación, como humanos, como carne, tendemos a ser olvidadizos. Y es necesario que se nos repitan muchas veces para que podamos recordarnos en los momentos difíciles y poner en práctica lo que hemos oído. Por esa razón es que la ley, la palabra de Dios, la Torá, el Bereshit, el principio, los primeros 5 libros de la ley, dice en su palabra, Dios hablándole al pueblo, lo repetirás todos los días, estando con ellos, todos los días, al levantarte, al acostarte, a mediodía, todos los días, siempre la repetirás, estando en tu casa, estando donde sea. Tienes que repetirlo siempre, enseñarles siempre. Y más adelante encontramos que Dios, a través del Espíritu Santo y sus actores, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida. Es decir, sumergiéndonos en ella es que entenderemos, es que vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Entonces el salmista en este salmo lo que hace es usar una repetición para que tú y yo entendamos por una vez que a pesar de los momentos difíciles corramos al oportuno socorro al Dios que siempre tiene inclinado su oído a nuestras súplicas. Y quiere que entendamos que no estamos solos. De hecho, en la teología práctica o pastoral se interpreta como una insistencia del alma, cuando simplificamos el tema. Lo que hace el salmista entonces es insiste profundo de su corazón por un socorro, desde lo más profundo, con angustia delante de Dios. La repetición en los salmos refleja el clamor humano en la oración y se enmarca bajo 3 puntos importantes: urgencia espiritual, profundidad del clamor y luego en este salmo él prepara el corazón para el contraste, para encontrarse con esa esperanza que habla los versículos 5 y 6. Y quizá en esta explicación práctica que le di, usted quedó en el aire por el hecho de que le hablé de anáfora y metáfora, y se lo explico fácilmente. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es la repetición de palabras para enfatizar un mensaje, básicamente. Y metáfora, que usted ya lo conoce, que es comparación figurativa para dar sentido profundo a un mensaje. Eso es lo que significa. Primero, entonces el salmista comienza hablando del dolor del aparente abandono de Dios, y la expresión ¿me olvidarás para siempre? Refleja esa percepción objetiva. En realidad, Dios no olvida a los suyos, Él siempre está con ellos. Isaías capítulo 49, versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, me llama mucho la atención este versículo. Y una de las razones por las cuales nos habla acerca de la mujer que da a luz es porque nosotros los hombres, no me dejarán mentir, que muchas veces somos más fáciles de dejar pasar las cosas o de olvidar, pero no una madre, no una madre. Préstele atención a esto. La madre puede tener el hijo más perverso de la historia,
pero ella no dejará de amarlo. La mayoría de reproches que usted escucha de padres e hijos es del padre. Es que esto no me hace caso, este hace lo otro, pero no de la madre. Me encanta cómo la Biblia lo hace. Es un amor tan, pero tan penetrado entre la madre y el hijo, que aunque este sea el peor de lo peor, ella seguirá amándolo con las mismas fuerzas, como si este fuera inocente, como si este no hubiese cometido ningún error. Pero la palabra de Dios va más allá. Dice, y aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sabe qué está diciendo? El amor de madre es muy grande, pero el amor que Dios demostró a través de Cristo Jesús por tu vida es superior al amor de madre. Entendamos de una vez y para siempre, iglesia, que por oscuro que se ve el panorama, Dios está diciendo de ti que Dios te ama más que el amor que tienes tú, madre, hacia tu hijo. Hijo, el amor que tu mamá te tiene, Dios te ama más de lo que tú piensas. ¿Quieres que te simplifique el punto? Dios te ama tanto, pero tanto, Dios nos ama tanto, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, a sus hijos, para que aquellos que son sus hijos, que van a creer en Él, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Dios ha puesto a su propio Hijo unigénito para perdonarte a ti y para perdonarme a mí. Y Salmo 9:10, tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Siempre estuviste con él. David sabe de esto. Pero la experiencia de la prueba le hace sentir lo contrario. Aquí vemos que la fe no es insensible a las situaciones, a lo que pueda suceder. Y con esto yo no estoy diciendo que, hermanos, usted enfrente todos los problemas con el pecho erguido. No. Vamos a llorar en momentos difíciles. Nos vamos a decaer en momentos de angustia. Cuando el mundo se vaya en contra de nosotros. Pero confiad en mí, dice el Señor. Yo ya vencí al mundo. Confía en mí. Estás hecho pedazos. Confía en Dios. Sientes que todo se termina. Confía en Dios. Él no falla. El apóstol Pablo dice que él había clamado 3 veces por un aguijón que tenía en su carne, ¿verdad? Y él dice, y solo se me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Préstele atención, ya le había prestado atención a estas palabras. Es decir, tirados, demolidos, y lo que está sucediendo en ese momento es que el poder de Dios se está perfeccionando en nuestra debilidad. ¿No es eso lo que dice el apóstol Pablo? ¿Que se le dijo? Podemos estar demolidos, pero lo que Dios está haciendo es puliéndote para que puedas crecer y llegar a ser como su hijo. Un crecimiento. Nos está moldeando, nos está haciendo puros. Al principio ponía el ejemplo del oro.
El oro tiene que ser, cuando se saca en bruto, ¿verdad? Y tiene que pasar un proceso, ese es el creyente. Nosotros salimos y su palabra, su amor y todo lo que surge a nuestro entorno nos ayuda para moldearnos. ¿O acaso no es eso lo que dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que estamos en el Señor? El mundo te está bombardeando, tranquilo. Dios utilizará todo eso para tu formación. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El rostro de Dios en la Escritura simboliza su favor. Según nos dice Números capítulo 6, versículo 24 y 26. Sentir que Dios oculta su rostro es sentir que la comunión se ha interrumpido. Es lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Exactamente. ¿Usted se imagina a Jesús cargando todos sus pecados? Todos mis pecados. El dolor de Jesús no era ni la cruz, ni la traición, ni los clavos, ni los azotes, ni el peso de toda la gente que estaba en contra de él. No, el dolor de Jesús fue el abandono de su Padre, por amor a ti y por amor a mí. Porque fue en ese abandono cuando su copa es derramada sobre el cuerpo de Jesús y fue tratado como a pecador. No que haya sido pecador, como a pecador. Porque él no cometió pecado. Eso dice la palabra. Y al que no cometió pecado, él lo trató como a un pecador. El creyente fiel a veces atraviesa esa experiencia. No porque Dios lo haya dejado o lo haya abandonado, sino porque Dios prueba su fe. Te está formando. Dios, como el buen Padre, en esos momentos nos ha llevado por el camino aprendiendo de la palabra, siendo edificados, pero llegará el momento en que nos dará un quiz, un examen, y nos dice, vamos a ver qué tanto has aprendido. Y en buen latinoamericano, deja que nos aprieten las tuercas, ¿verdad? Que nos aprieten y que nos hagan sentir que no valemos nada. Y que nos hagan sentir que todo está en contra nuestra. Y cuando estamos casi ahogados, que no tenemos fuerzas, cuando no tenemos fuerzas, entonces, si ves que sin mí nada podéis hacer, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Entendamos de una vez y para siempre que en nuestras propias fuerzas no vamos a resolver nada, iglesia. No, es en la fuerza del Señor. Job también lo experimentó. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Se esconderá al occidente y no lo veré, dijo Job en Job 23, capítulo 23, versículo 8 y 9. Es esa lucha interna por la que el creyente pasa. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. Aquí David confiesa que su mente está llena de pensamientos contradictorios. Busca soluciones humanas, pero ninguna le da paz. Ninguna. ¿Por qué? Porque la presión del enemigo es fuerte.
¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Escuche las palabras del salmista. No solo afrenta lucha interna, sino presión externa. El dolor es más fuerte cuando se une la batalla interior con la percepción exterior. Porque no solamente está aquello que te demuele, también está lo físico que te destroza. David lo está sufriendo. David lo está viviendo. Y esa experiencia del aparente abandono, que no debe interpretarse como ausencia real de Dios. El silencio de Dios es el momento en el cual Dios nos pone para que levantemos su mirada y digamos: Señor, dependo solamente de ti. No me dejes, porque si me dejes voy a morir. Cuando comenzamos a alabar al Señor de esa forma, entonces Dios dice: estás aprendiendo ahora que no son tus fuerzas, que no es lo que sabes, que no es lo que tienes, es lo que yo soy para ti, es lo que yo hice por ti. Estás aprendiendo ahora que con tus fuerzas no vas a llegar a ningún lado. Pero si yo te llevo, irás donde quiera que yo te envíe y todo te saldrá bien, porque Él va a tu lado y Él intercede por ti. El creyente, iglesia, debe aprender a dirigir sus lamentos a Dios. El Salmo nos enseña que la verdadera fe no calla el sufrimiento, no, al contrario, lo expone. Lo expone. Esa es la oración. Cuando hablamos con el Señor, tú no debes callar el motivo por el cual estás sufriendo. No, díselo. Orar es platicar con Dios. Es decirle: Señor, tú sabes que estoy tan desesperado por el trabajo. Tú sabes que tengo tanto tiempo clamando por mi hijo, por mi hija, por mi padre, por mi madre, por mis nietos. Tú lo sabes. Este salmo nos enseña que la verdadera fe no calla el sufrimiento, lo promulga, lo dice, se lo dice al Señor, sino que lo clama al Dios vivo y se lo muestra. Y punto número 2, la súplica desesperada por la intervención divina, versículo 3 y 4. Si usted puede notar la trascendencia del Salmo, el versículo 1 y 2, y luego el versículo 3 y 4. Después de expresar su dolor, David ora con urgencia. Y le dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo: lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Es una súplica de atención divina. Está pidiendo emergentemente la intervención divina de Dios. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. La oración no es genérica. David lo que hace aquí es que apela al pacto de presencia continua en nuestras vidas. Dios mío, algo tan íntimo,
algo tan de Él, algo que Él abraza, pero que no solo abraza, lo cree. Dios mío, que siente el abandono, no deja de reclamar su relación personal con Dios. Y es aquí donde surge la súplica por vida en la luz. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Bueno, de hecho, esa es una metáfora que él está usando ahí. Y que indica que sin la intervención divina, David siente que muere físicamente. Y no solamente físicamente, también espiritualmente. La luz en los ojos simboliza la vida y esperanza, según nos dice 1 de Juan, capítulo 14, versículo 27. Esta es una súplica frente al enemigo. David reconoce que si él cae, el enemigo se gloriará. Su vida no solo está en juego, sino también el honor de Dios, según lo expone David. Aquí vemos una verdad clave. El sufrimiento del creyente tiene un impacto sumamente teológico, pues el enemigo busca burlarse del nombre de Dios. No sé qué día de esto, creo que fue, no sé si fue con los hombres que hablábamos, no recuerdo, pero decíamos que muchas veces tenemos que tener cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos o de nuestras acciones, para que el nombre de Dios no sea blasfemado con nuestras acciones. ¿Verdad? Entonces David lo que está buscando aquí es tratar de mantener el honor del Rey de Reyes limpio. Guárdame para que mis ojos no caigan y mis enemigos se burlen y digan, mira, y decía que creía en el Dios soberano y se burlen de ti. No, él no está buscando solamente su bienestar, él está diciéndole a Dios, Señor, tus promesas son verdad. La oración insistente en el recurso fundamental del creyente en medio del sufrimiento. No orar, iglesia, en la prueba es dejar al alma al descubierto y que el enemigo haga lo que quiera. Es dejar al alma expuesta. La gloria de Dios está ligada a la vida de sus hijos. Y es que al final de todo, iglesia, Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a los suyos, porque su propio honor está en juego, según Ezequiel capítulo 36, versículo 22. Y Él es Dios. ¿Por qué digo su propio honor? Porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él prometió estar con usted y conmigo todos los días, Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén a ello? Hermanos, qué glorioso sentir la presencia de Dios en momentos difíciles. El descanso, la confianza, saber que aunque el mundo esté en contra mía, usted ha confiado en aquel que todo lo puede. Hermano, eso es glorioso. Eso es hermoso. Y punto número 3, los versículos 6 y 7. La confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Me encantan las palabras de... Se me ha ido el nombre del siervo que fue apedreado, Esteban.
¿Se puede imaginar usted Esteban siendo apedreado? Y en su agonía miraba la gloria de Dios. En su agonía. Jesús siendo azotado, siendo latigado, sangrando, a punto de morir, le dice al Padre: no les tomes en cuenta estos pecados. Esto va más allá de nuestro entendimiento finito. El cambio en el tono del salmo es asombroso. Es asombroso. Mire, ¿tiene su Biblia abierta, iglesia? Pégale un vistazo. Los versículos del 1 al 4. Pégale un vistazo. Usted verá el cambio de tono que tiene del versículo 4 al versículo 5. Primero dice: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y sigue diciendo el versículo 3: mira, respóndeme, oh Dios, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Quiero que haga una pausa ahí. ¿Qué es lo que ha visto usted ahí? Un panorama sumamente difícil. Sumamente difícil. Versículo 4. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. Ahí. Mire cómo comienza el versículo 5. Después de un background tenebroso, oscuro, lleno de enemigos, lleno de dolor, lleno de tristeza, lleno de angustia, sus familiares en su contra, su pueblo en su contra, su espíritu agobiado, su cuerpo abatido, él levanta estas palabras y dice: mas yo, a pesar de, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿En serio? Está diciendo que tienes todo en contra, tienes esto tan feo y que te agobia, y está diciendo: mas yo en tu salvación, o mi corazón se alegrará en tu salvación, mas yo en tu misericordia he confiado. Y no se queda ahí. Es más impresionante todavía. Porque, mire, usted puede tener el momento más oscuro y difícil en su vida y decir: yo siento gozo. Pero si la gente lo ve, va a decir: no, al hermano le pasa algo, ¿verdad? Porque somos fáciles hermanos, tenemos esas gestiones faciales que somos fáciles para mostrar que no nos gustó algo, ¿verdad? Hasta ahí pudiéramos decir nosotros, pero no sé qué hizo el rey David después. Pudiéramos entrar en ese margen de duda. No sé si adoró, no sé si cantó, no sé si hizo lo otro, pero lo que él dice es todo lo contrario. Dice: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, estas últimas palabras que dice el salmista cambia todo el panorama del salmo. Levanta la mirada y nos invita como iglesia a que aprendamos a pasar esos momentos difíciles, pero que también nosotros digamos:
mas yo en tu misericordia he confiado. Y que también podamos decir, iglesia, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y no solamente eso, entonces al alegrarnos en su salvación, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué invita el salmista? A cantar. Ahora entiende a Pablo y Silas, que estaban encarcelados. No en unas cárceles de las que hoy podemos conocer, que tienen hasta televisores y no. Y dice que cantaban himnos, estando atados de pies y manos, y adoraban al Señor. Y tanto fue el gozo, y tanto fue el corazón contrito y humillado de ellos, que de repente todas las puertas se abrieron. Y aquel hombre desesperado, porque pensó que todos los presos se le habían ido, quería matarse. Y todavía le dice, espera un momento, no te mates. Ve lo que hace un corazón que ha entendido que la gracia de Dios sobrepasa cualquier sufrimiento y que el gozo de Dios sobrepasa cualquier momento difícil que podamos estar cruzando. Hermanos, por esa razón es que cuando nosotros venimos a la iglesia, a este lugar, al templo, les invitamos a cantar himnos al Señor como nos manda su palabra, cantar a Jehová porque Él nos ha hecho bien. Ahora, por eso más adelante vamos a entender o vamos a mirar por qué el salmista decía que él se alegraba cuando entraba por esas puertas y entraba con acción de gracia, porque había entendido que era el lugar donde sentía paz, era el lugar donde se regocijaba y levantaba sus manos y levantaba su mirada. Y en el salmo que encontramos también donde él decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en estos versículos dice, porque me ha hecho bien. ¿No le recuerda esas palabras de Job? El que nos ha hecho bien, se lo dijo a la mujer, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Confianza en la misericordia del pacto. La palabra misericordia de hebreo viene de ased y se refiere al amor fiel, leal, inmutable de Dios en el pacto. David no se apoya en sus emociones. No, él estaba quebrantado en sus emociones. Él estaba destrozado. ¿Saben qué se apoya? En el carácter divino y fiel de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 lo confirma. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Él es fiel, iglesia. Él es fiel. Y hay muchos versículos. Tenemos versículos clásicos que nos dice, aunque tu padre y tu madre te abandone con todo esto, Él te recogerá, Él te abrazará. Aunque todos estén en contra de ti, Él te recogerá. Y ojo, David aquí no ha experimentado la liberación. David se alegra en la salvación, segura que Dios le ha dado. Es una fe que le hace ver la salvación como si en ese momento estuviera sucediendo o ya hubiese sucedido. De hecho, es lo que significa la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es aquello que te hace celebrar las promesas de Dios como si ya están cumplidas. ¿Sabes? Y con esto no estoy diciendo una herejía que en cierta ocasión alguien dijo, que la fe era la moneda que adquiría todo. No. La fe no es la moneda que adquiere todo. La fe es la seguridad
de las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Para ir terminando. Canto en medio de la esperanza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, el canto no es fruto de liberación consumada, sino de la certeza de que ya ha obrado en el pasado y seguirá obrando en el futuro. Eso es lo que implica. Te dejo con ciertas implicaciones de este salmo. La fe madura se sostiene en el carácter de Dios, no en fluctuación de sentimientos. La fe madura se sostiene en el carácter de Dios, no en la fluctuación de los sentimientos. 2. La adoración no depende de las circunstancias favorables, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Iglesia, hay que aprender a cantar en medio de la espera, porque eso es señal de la victoria de Cristo, no suya. Señal de victoria de Cristo, no suya. Usted y yo somos victoriosos no porque nosotros hayamos hecho, es porque Cristo es victorioso. Es por Él. Entonces, iglesia, el Salmo, en este Salmo encontramos la plenitud en Cristo. El lamento en la cruz, Jesús experimentó el clamor más profundo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Desesperado? Salmo 21:1. Él sufrió el verdadero abandono para que nosotros jamás fuéramos abandonados. Y ojo con esto, termino rápido, iglesia, ya con esto cierro. Porque hay personas que dicen, mira, si tú sientes paz es de Dios. ¿Ya ha escuchado eso usted? Mire, ora, si sientes paz es de Dios. No. Jesús no tenía paz, pero estaba en la perfecta voluntad de Dios. ¿O acaso no fue eso lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Que su alma estaba angustiada hasta la muerte. ¿Y eso significaba que estaba fuera de la voluntad de Dios? ¿O que tenía paz en su corazón? No. Estaba angustiado. Y dice que cuando subió a orar, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Tanta era la angustia. Entonces, que estés pasando un momento difícil tampoco significa que es el castigo. Que estemos pasando momentos difíciles no significa que es la consecuencia de una mala acción. ¿Sabe qué significa? Que esos momentos difíciles son necesarios para nuestras vidas. Son necesarios. Porque es necesario que pasemos por estos momentos para que seamos amoldados, seamos pulidos, para que lleguemos en aquel día como una iglesia sin manchas y sin arrugas. ¿Qué es lo que hace usted con una camisa que está bien estrujada? Le plaza la plancha y se la pasa duro, ¿verdad? Y usted mueve aquel planchador hasta que se le borra. Bueno, es lo que hacen los momentos difíciles con nuestras vidas. Nos sacuden. ¿Acaso no fue eso lo que le dijo Dios a Jesús a Pedro? Satanás, Pedro, para zarandearte, pero no temas, yo he guardado tu alma. Iglesia,
No temamos, Él guarda nuestras almas, Él guarda nuestras vidas y nunca dejaremos de estar en sus manos. Estamos en sus manos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos permitiste escuchar tu palabra. Gracias por este salmo. Gracias por estos 6 versículos maravillosos que nos dejaste. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias. Perdónanos porque muchas veces no confiamos plenamente en ti como deberíamos. Señor, alabado sea tu nombre. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias. Gracias por tu palabra. Rogamos que tu palabra haga rema en nuestras vidas y que al salir de este lugar salgamos siendo hacedores, no solamente oidores. Gracias, Señor. Póngase